Ahora, en base a esto mismo, me interesa que veamos el estimador MAP, que MAP porque es el maximum a posteriori, y que va relacionado directamente con eso que estamos observando acá. Nos estamos dando cuenta de que la probabilidad posterior es aquella que contiene información que nos interesaría trabajar. Este cae dentro del paraguas de los estimadores bayesianos, pero no es formalmente un estimador bayesiano. Pero como les digo, formalmente no es un estimador bayesiano. Lo que nosotros hicimos acá, cuando hicimos el estimador bayesiano, lo que tratamos de obtener, ¿verdad?, es toda esta teoría en base a una función de costo, que es esta que está aquí. Entonces, lo que podríamos decir es que esto es como si fuese, ¿verdad?, un error al cuadrado. Si nosotros graficáramos acá el error, obviamente va a ser como una parábola, ¿verdad? Y lo que estamos tratando de encontrar es ese punto en el cual se minimiza el error para encontrar mi estimador, ¿vale? Es decir, ¿cierto? Hacer esta diferencia lo más pequeña posible. Ahora yo puedo definir otra estructura de costo y lo que vamos a hacer es una estructura de costo que es como acierta o falla, ¿vale? Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, acá el error, cuando el error es cero, quiero decir que tengo cero costo de equivocarme. Pero cuando estoy, por ejemplo, alejado del error, por ejemplo, en un rango de menos delta más delta, puedo hacer de que el costo valga 1. Entonces estoy diciendo que cuando estoy muy cerca, no me cuesta nada, el costo cero, pero cuando me alejo, ¿cierto? Obviamente voy a tener un costo más grande. Entonces esa es la estructura de costo que ocupa el detector MAP, ¿vale? Es decir, la función de costo de los dos parámetros, vamos a hacer que valga cero. Si el error, ya sea por la izquierda o por la derecha, por eso lo pongo por absolutos, es menor o igual a delta, y me cuesta 1, o sea, me cuesta un 100% cuando me alejo de ese parámetro. Obviamente voy a depender del parámetro θ y voy a fijar si que θ sea un número positivo. Y así todo calza con respecto al dibujo. Ahora, esta sería mi nueva estructura de costos, que obviamente es una decisión que tomamos y no tiene nada de malo, porque estamos diciendo, ok, si estamos muy cerca del parámetro que estoy tratando de estimar, ¿cierto? Va a decir, si θ sombrero es muy cercano al valor original de θ, entonces esto va a tener un costo muy bajo, el más bajo posible, que es un 0, y cuando estoy alejado estoy pagando el máximo costo, que sería 1. Esto se parece mucho a cuando ustedes tenían, ¿verdad?, una de las tantas situaciones del detector de Bayes. ¿Se acuerdan de los parámetros del detector de Bayes, que es el C00, C01, C10 y C11? Cuando teníamos el detector 00, era el costo de decidir 0 cuando 0 era verdad, 01, decidir 0 cuando 1 era verdad. Entonces, uno podía definir la estructura de costo ahí precisamente, diciendo que cuando le acierto, cuando el C00 y el C11 valían 1, ¿verdad? Y lo otro lo hacíamos 0. Y cuando hacíamos eso, es muy parecido a lo que estamos formando acá. Cuando lo achunto, tiene costo 0, y cuando no lo achunto, tiene costo 1. Entonces, con esta estructura de costos, el riesgo que debemos minimizar entonces es el expectation de mi función de costo, dado los datos. Va a ser el costo asociado a que delta menos θ sea menor o igual que delta, por la probabilidad de que θ menos θ sombrero sea menor o igual que delta, dados los datos, más la función de costos de θ menos θ sombrero mayor que delta, por la probabilidad de que θ sombrero ahora. ¿Ok? Esto es más o menos parecido a lo que ustedes construyeron en su momento con Bayes, pero ahora sabemos de que este término vale 0 por mi función de costo y este término vale 1 por la función de costo. Entonces, por eso, esto es igual a la probabilidad de que θ menos θ sombrero sea mayor que delta, dado los datos. Entonces, ocupando la probabilidad de que un número sea mayor que otro es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que sea menor. Entonces, esto es lo mismo que decir 1 menos la probabilidad de que θ menos θ sombrero sea menor o igual que delta, dado los datos x. Esto es lo mismo que decir menos delta menor o igual que θ menos θ sombrero menor o igual a delta. Sumarle θ sombrero a los dos lados de la ecuación. Entonces sería lo mismo que θ sombrero menos delta menor o igual que θ menor o igual que delta más θ sombrero. Entonces, a la larga, esta probabilidad corresponde a la PDF de qué variable, de la variable θ, integrada entre ese valor y ese valor. Eso es un primer caso. Y segundo, como a mí me está interesando obtener el mínimo, minimizar esto equivale a maximizar lo que tengo acá, que acabamos de demostrar, ¿cierto?, con lo que está en rojo, que es igual a la probabilidad de θ sombrero menos delta menor o igual que θ menor o igual que θ sombrero más delta dado x. Y esto, como es la probabilidad acumulada, es exactamente igual a la integral, ¿verdad?, de θ sombrero menos delta hasta θ sombrero más delta de
La probabilidad, ¿qué cosa? De teta dado X. Entonces, minimizar el costo medio, ¿verdad? Equivale exactamente a maximizar esta probabilidad que tengo acá. ¿Y qué probabilidad tengo acá? La probabilidad a posterior de los datos. Si delta es pequeño, maximizar esta integral corresponde a maximizar el argumento de la integral. Eso quiere decir de que el mejor estimador que yo voy a obtener, que es el estimador que me va a garantizar que el costo promedio para esta función de costo sea mínimo, va a ser el mismo teta que me va a maximizar esta probabilidad acumulada, que va a ser el mismo teta que me va a maximizar la PDF a posteriori que tengo dentro del argumento. Entonces, como estamos maximizando la probabilidad de posteriori, por eso se le llama el detector, el estimador MAP, el máximo a posteriori. Por lo tanto, el estimador MAP va a ser el argmax, va a decir el argumento que maximiza dentro de todos los posibles valores de teta la PDF a posteriori. Fantástico, tenemos el siguiente estimador. Sin embargo, ojo con esto, sabemos de que P de teta dado X por Bayes es lo mismo que habíamos anotado anteriormente por la probabilidad de teta, ¿verdad? Partido por la probabilidad de X. Como dijimos, este término acá es un factor de normalización y una vez que los datos ya han sido observados, no va a cambiar, queda fijo una vez que nosotros tenemos nuestro set de datos. Entonces, cuando nosotros estamos maximizando la probabilidad conjunta, es decir, cuando estamos maximizando este término de acá, es equivalente a estar maximizando en realidad estos dos términos, ¿vale? Ahora, ¿por qué, bueno, ¿por qué les digo esto? Porque en algunos autores, si ustedes buscan el estimador maximum a posteriori, van a encontrar que esto lo escriben como, ¿ok? ¿Cómo se compara este con el de máxima verosimilitud? Entonces, la gran diferencia es que ahora nosotros estamos agregando este término, que es la probabilidad a priori. Entonces, si nosotros tenemos información de la probabilidad a priori, con el estimador MAP obtener mejores resultados que lo que obtendríamos con el de máxima verosimilitud, porque el máxima verosimilitud no está ocupando ninguna información a priori. El estimador MAP, vamos a ponerle así, que mejora al estimador de máxima verosimilitud en el sentido que utiliza información adicional, que en este caso, ¿verdad?, es P de teta, que es la función de distribución de probabilidades a priori del parámetro que estoy tratando de obtener.